Buenos días a todos, a todas, hermanos, hermanas en Jesucristo. En realidad, la expresión todos incluye masculino y femenino, según el diccionario. Entonces, cuando decimos bienvenidos a todos, estamos generalizando. Ese todos y todas se originó allá con, o creó más fama esa expresión, mexicanas y mexicanos. ¿Con quién? Con el presidente Fox, ¿no? Todas y todos, para ser incluyentes, pero en realidad todos incluye todos. Espérenme que está esto muy corto. ¿Habrá manera de alargarlo un poquito? Bueno, demos gracias a Dios que nos da esta libertad de reunirnos, de congregarnos, de estudiar su palabra. Ustedes ya vieron el título, no sé si me quieres poner el título. Tiene una razón de ser haberlo puesto ahí con arrobas y números. Este tipo de temas normalmente son bajados de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, pero bueno, vamos a hacerlo, si lo llegan a bajar queda un respaldo. Pues ya vieron el título, tiene que ver con la homosexualidad y sus derivados, ¿no? Porque vamos a hablar también de la ideología de género y pues toda una serie de conductas del ser humano que la Biblia llama pecado. La Biblia las considera conductas pecaminosas. Este tema, mis hermanos, para algunos es controversial, fuerte, difícil de tratar, pero es necesario tratarlo en la iglesia, porque Dios lo trata en su palabra. Y todo lo que Dios trata en su palabra, pues tratamos de traerlo aquí a la iglesia. Entonces vamos a hablar en estas 3 semanas por lo menos de la homosexualidad. En realidad homosexualidad abarca lo que es relaciones entre mujeres, entre hombres, transexuales y todo lo que hoy defiende la comunidad que se denomina LGTBQ y más. Y ahí va derivado también, vamos a ver, no hoy, pero vamos a ver algo de lo que es la ideología de género. Hoy vamos a empezar con una introducción, apenas un panorama general, pero de verdad, mis hermanos, y más en estos tiempos finales que vivimos, es necesario que el cristiano esté preparado para dar respuestas bíblicas. Dice 1 Pedro 3:15, que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones y estemos siempre ¿qué? Preparados. ¿Estar qué? Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. En alguna predicación vimos un texto que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, columna y defensores de la verdad. Y aquí dice que presentemos defensa, eso sí, con mansedumbre, con reverencia. No tenemos por qué insultar a nadie, ni enojarnos, ni gritarles, ni mucho menos. Pero eso sí, con toda claridad, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La versión Dios habla hoy dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Y yo diría, y le agregaría aquí, bíblica. Tenemos que estar preparados, necesitamos estar preparados para dar respuesta a otros cristianos menos maduros, con menos conocimiento, a la iglesia, al mundo, de qué creemos, de Cristo, de su obra y de muchas verdades y principios que la Biblia trata. Incluso preparados porque los que tienen hijos en edad escolar les van a bombardear con una serie de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios y tenemos que darles la respuesta bíblica. Entonces, ¿qué mejor
que como papás pues nos preparemos para dar respuestas fundamentadas en la palabra de Dios. No opiniones, mira, es que yo opino, es que tal doctor opina. No, tengamos el tiempo, la dedicación de estudiar la palabra, de prepararnos. Entonces, en este tema debemos tener algo muy claro a lo largo de este tema, es que, y en todo tema, solo Dios, que creó a la humanidad entera, tiene la autoridad total de hablarnos de estos temas, de decirnos la única verdad absoluta. En estos tiempos que vivimos, hay una forma de pensamiento del relativismo. Todo es relativo, para ti es correcto, para mí no. Mira, tú piensas, pero yo pienso, tú tienes razón, pero yo también. Y entonces nadie está mal, nadie está bien, todos tenemos razón, pero la realidad es que la Biblia es la verdad absoluta y no está sujeta a cuestionamientos. Es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios es muy claro que Dios, cuando creó al ser humano, dice Génesis 1:27, una verdad absoluta. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y dice ahí, varón y hembra los creó. ¿Qué dice la Biblia? Dios creó varón y hembra. Cualquier otro concepto, género que se use es contrario a la verdad absoluta de la palabra de Dios, está equivocado, y yo les he explicado, y lo veremos quizás en otra enseñanza, pues en México se aceptan más de 70 géneros, o sea, además de hombre, mujer, hay más de 70, hay países más de 100, se reconocen a nivel mundial más de 500 géneros diferentes y barbaridades y media que dice la Biblia con toda claridad. Dios creó varón y hembra. Amén. Varón y mujer. Entonces, con la ayuda de la palabra de Dios, pues a lo largo de estas 3 enseñanzas, por lo menos, vamos a contestar preguntas como: ¿qué es la homosexualidad? ¿Puede un cristiano ser homosexual? ¿Dios ama a los homosexuales, a los que tienen prácticas de pecado contrarias a la palabra de Dios? También veremos cuál debe ser nuestra actitud ante un homosexual y en realidad nuestra actitud ante cualquier pecador que necesita de Cristo. Si bien vamos a hablar del tema de la homosexualidad, debemos tener en claro que la gente necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios, independientemente de si es adúltero, homosexual, avaro, fornicario, necesita conocer el evangelio, que son pecadores, que Cristo murió por sus pecados, que si arrepentidos creen en Cristo y en su palabra, tendrán el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Entonces, bueno, la Biblia nos irá contestando estas preguntas, y pues lo que vamos a hacer hoy en esta introducción es pues tener un panorama general de cómo está la situación, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, porque deben saber, y lo hemos comentado y tenemos que decirles, que muchos países de Latinoamérica, entre ellos el nuestro, están gobernados por corrientes de corte progresista. ¿Qué son los progresistas? ¿Han oído todos ese término? Es que es progre, es que somos una corriente progresista. ¿Qué es un gobierno progresista o qué es ser progresista o qué es un progre, como les llaman en España, así a los que tienen esta mentalidad? Les voy a leer una definición que es muy benévola con el concepto, pero dice así: el progresismo es una doctrina política y social, o sea, se mete con la política, con la sociedad, orientada generalmente hacia el desarrollo de un estado del bienestar, de la defensa de los derechos civiles, la participación ciudadana y la correcta redistribución de la riqueza. En este sentido, el progresismo defiende, en líneas generales, más equidad económica e igualdad social. Pero viene esta última parte que quiero que estén atentos. Dice, así
también lo que se consideran mayores avances o progresos en materia sociocultural. Según esta corriente, el ser humano tiene una serie de conceptos equivocados que hay que avanzar, especialmente respecto a la familia, por eso metemos el tema en la familia, respecto al sexo, hombre, mujer, etcétera, etcétera, y dicen que esto necesita progresar, avanzar. El progresismo o los progresistas combaten las ideas conservadoras desde el punto de vista bíblico, especialmente la familia. Vuelvo a decirlo, el progresismo combate frontalmente todas las ideas y conceptos conservadores basados en la Biblia de lo que es la familia, el matrimonio y el sexo. Pero ya leímos Génesis 1:24 que Dios creó ¿qué? Varón y hembra, y hemos estudiado Génesis 2:24 que hablando del matrimonio Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre se une ¿a quién? A su mujer. Según esta corriente de pensamiento progresista, político, social, global, porque es una corriente globalista, está en todo el mundo, pues todos esos conceptos del cristianismo, de la religión, dicen ellos, especialmente del cristianismo, están equivocados. Son conceptos anticuados. Y esta política o esta corriente progresista, por ejemplo, en Latinoamérica, está en Colombia, en Chile, Brasil se había salvado de esa corriente, pero ya regresó. Está México, por supuesto. Estuvo Argentina, pero hoy, gracias a Dios, gobierna un gobierno que está aboliendo todas esas leyes que van en contra de los principios bíblicos. Entonces, vamos a ver a la luz de la Biblia a lo que nos enfrentaremos para tener una clara enseñanza de lo que dice Dios. Esto no es opinión, esto miren, es que yo pienso, es lo que dice Dios, porque a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y años será un ataque más crudo, frontal contra todo aquel que piense de acuerdo a la palabra de Dios, especialmente en estos conceptos de la familia. Esta corriente usa mucho un término, y a lo mejor lo han escuchado, que se llama deconstruir. ¿Han oído ese término? Deconstruir. La palabra deconstruir significa deshacer algo que está mal hecho para construirlo bien hecho. Entonces, según ellos, el concepto de familia hay que deconstruirlo. Hay que deshacerlo. No, la familia no es solamente un hombre y una mujer, también dos hombres, también dos mujeres. El hombre no solamente es hombre y mujer, no importa el sexo biológico con el que nazcas, tú puedes decidir tu género. Y entonces ellos quieren deconstruir, que podríamos decirlo es destruir lo que Dios creó para formar sus conceptos totalmente apartados de la palabra de Dios. Ellos quieren deconstruir toda idea basada en la palabra de Dios. Entre ellos dice que hay que deconstruir nuestro lenguaje. ¿Qué significa? Que si yo le digo él, ella o todos, todas, como empecé al principio, no, ahora hay que decir todes. Porque ahí todes ya abarca a todes, ¿no? Fíjense, además de que es una aberración en cuanto a el lenguaje, pues ellos tratan con ese concepto de que si alguien no es hombre, dice no ser mujer, entonces no me quieras encasillar con hombre o mujer, porque a lo mejor yo soy dos espíritus, a lo mejor soy gay, a lo mejor soy libre no sé qué, van a ver la barbaridad de cosas que hay. Pero
por ejemplo, cuando una vez ganó una competencia una persona que se decía no binaria, es decir, ni era hombre ni era mujer, y ganó una competencia, le dijeron, pues el que los vio lo identificó como mujer y dice, aquí está la ganadora, y se ofendió. No soy ganadora, soy ganadore. Y me respetan porque yo no soy hombre y mujer y no me tienen que encasillar en un sexo porque eso es retrógrada, etcétera, etcétera. Todo esto, y lo desarrollaremos más adelante, es parte de la corriente progresista. Hay un artículo muy interesante que leí en un diario digital, Pan Am Post, recientemente, la semana pasada, que ya daba una clara definición de cuál es el objetivo del progresismo, para no andar con rodeos. Dice así el artículo: el progresismo busca el fin del cristianismo, para acabar pronto. Para acabar pronto. La meta, dice el artículo, del progresismo es lograr que predomine la percepción social de que practicar una religión, y muy en especial el cristianismo, y los valores que se le asocian, es algo anticuado, ridículo, cavernario, prehistórico, pasado de moda y absurdo. Entonces, la familia como la entendemos en la palabra de Dios, como Dios la diseñó, hombre, mujer, etcétera, etcétera, es algo, dice, ridículo, cavernario, prehistórico, anticuado. Y lo peor es que cada vez más gente cree que esto es verdad. Tú le hablas de la familia, mira, hombre, mujer, esto es lo que Dios dice. No, tú eres un cavernario, ridículo, prehistórico, anticuado. Es lo que ellos dicen. Y le llaman a la forma de pensar de la palabra de Dios, o a quienes pensamos conforme enseña la palabra de Dios, conservadores. ¿Han oído ese término? Eres un conservador, como si fuera una ofensa, cuando debería ser pues un timbre de sentirse gozosos, de creer la única verdad absoluta. ¿Qué están haciendo estas corrientes para cambiar esto? Otro término que van a oír mucho en estos tiempos: están adoctrinando. ¿Están qué? Adoctrinando, es decir, enseñándole a la gente que eso que creían está mal, que lo correcto ahora es lo que ellos piensan, y entonces para ello usan los gobiernos, cambios en las legislaciones de los países, sanciones a quienes no acepten su forma de ver las cosas. Ya hablaremos lo que está sucediendo en varios países, lo que ya empieza a suceder en México, y para que se den una idea de lo grave, de lo absurdo, de lo peligroso, de lo dañino que es esta corriente, les voy a contar rápidamente. Esto es un anticipo, pero vamos a entrar a la palabra de Dios hoy un poco y en 8 días un poco más. Pero fíjense lo que le sucedió hace unas semanas a una familia en Canadá. Sucede que era una familia mexicana, papá, mamá e hija. No, papá, mamá e hijo. No, hija. Esta familia, por lo que entendí y explicaba el doctor Pablo Muñoz, que expuso, es un sociólogo que trata estas situaciones, no tanto desde el punto de vista bíblico, pero sí desde un punto de vista social. Decía que pues esta familia salió de México pues buscando lo que muchos buscan al salir del país: mejor situación económica, prosperar, ¿no? Si en Estados Unidos está mejor, en Canadá. Y entonces muchos cristianos aún piensan así: no, es que yo me quiero ir a Canadá, yo me quiero ir a Estados Unidos porque allá sí la cosa está bien, re bien. Cuando el cristiano, sería otro tema, pues el cristiano debiera orar: Señor, ¿tú dónde me quieres? ¿Qué hacía Pablo? Pablo quería ir a predicar a Bitinia, el Espíritu Santo se lo prohibió. Quería ir a Asia, no se lo permite, y de repente lo manda por allá a la zona de Éfeso y lo golpean y lo encarcelan. El cristiano no debe andar buscando dónde prospero más en mi economía, dónde tú me quieres, Señor. Y el Señor nos quiere aquí, nos usará aquí. Si nos quiere en Canadá, en Japón, en China, ¿por qué no en lugar de Canadá, en Cuba? ¿No? En Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esta familia, para no alargar el tema,
pues sale inmigrante de México porque dice: Canadá está lo mejor del mundo. Sucede, fíjense lo que le pasó a esta familia. Su hija, vamos a ponerle, porque no dieron el nombre real, pero dijeron, vamos a ponerle María Pérez. María Pérez la metieron a la escuela, a María Pérez. Una familia normal mexicana, yo creo, por lo que escuché, de corte conservador, no cristiana necesariamente, pero sí conservadora. Llevan a su hija, la inscriben en la escuela y después de unas semanas, la mamá recibe una nota de un asunto escolar y en la nota no decía alumna María Pérez, decía alumno Tomás Pérez. La mamá lee la nota y dice: esto es un error. Ay, mi hija, se equivocaron. Mi hija no es Tomás. Es un error estos de Canadá, esos errores. Entonces va, pues al otro día, dice: ya voy a corregir este error. Y va y pide hablar con el director y le dice: oiga, mire, es que fíjese, mi hija aquí se equivocaron, quiero hacer la corrección. Le pusieron Tomás y pues mi hija es María. Le dijo no. Y fíjense, anoté lo que le dijeron: ustedes los mexicanos vienen de una sociedad patriarcal y machista que impide a los niños escoger su género y los encasillan según el género con que nacieron. Así que para que su hija decida el género que quiere ser, por un tiempo la llamaremos Tomás Pérez, para que en un futuro ya ella decida con libertad si va a ser hombre o va a ser mujer. La mamá acudió a conocidos, fue con un abogado y ¿saben qué le dijo el abogado? Señora mía, tiene usted todas las de perder. Si usted quiere levantar una demanda, pueden suceder tres cosas. Número uno, que los deporten, porque en Canadá las leyes le autorizan al Estado proteger a los niños en contra de la decisión de sus padres si ven que quieren ser de uno u otro género. El Estado tiene la potestad sobre esos derechos de los niños. Entonces, lo más bueno que le puede pasar si usted demanda, los van a deportar. Pero lo que sí puede pasar también es que le quiten la patria potestad de la niña de 13 años, por cierto, y que además usted vaya a la cárcel. No sé en qué terminó la historia, pero para que se den cuenta de lo que es toda esta corriente progresista que está adoctrinando desde muchas naciones, especialmente a los niños. ¿Cómo lo hacen? A través de las escuelas. Ya en las escuelas el material ya no les presenta la familia típica nada más, papá, mamá e hijos. Ahora les dicen también hay familias de 2 papás, hombres, y también hay familias de 2 mamás, y lo están adoctrinando con el cine, la televisión, las redes sociales, el TikTok, y están bombardeando película que me digan, generalmente trata por ahí un homosexual, un transexual, ya es parte, porque es parte del adoctrinamiento en la mente, especialmente de los niños. Entonces, el punto de este tema que vamos a predicar de la homosexualidad es qué hacer, cómo enfrentar esto, cómo decirle a la gente con la Biblia lo que dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia de la homosexualidad, qué es lo que importa, cómo compartir el evangelio, que en realidad es compartirlo como a cualquier pecador, que tengamos claridad de que a cualquier persona debemos presentarle el evangelio con mansedumbre y reverencia. Hay corrientes cristianas que los acusan y a veces con razón de homofóbicos. Me pasaron un video, están 2 homosexuales en una plaza pública, una plaza comercial. Llega una mujer y les grita: sálganse de aquí, cochinos, y se van a condenar, y los empezó a... ¿Y saben a quién detuvieron? A la mujer. Tenemos que ser sabios para presentar con claridad y firmeza la palabra de Dios, pero con mansedumbre y reverencia. ¿Me explico? Entonces, pues ya estamos en una época donde por todos lados se está enseñando como normal lo que la Biblia le llama pecado. Fíjense, estaba yo viendo en mis notas
prediqué sobre la homosexualidad hace poco más de 12, 13 años y la cosa no estaba tan grave como está hoy. Estaba revisando mis notas, yo decía que vendrían tiempos donde las escuelas iban a cambiar los textos para empezarles a enseñar ahí lo que es la homosexualidad, etcétera, etcétera. Ya lo cambiaron. Ya lo están bombardeando por todos lados, bombardeando, cuidemos lo que ven nuestros hijos en el TikTok, las novelas, las series ya tratan por ahí. Hoy, si no me equivoco, hoy o el pasado domingo, se estrena o se estrenó en Televisa una película, una novela que trata sobre la vida de un transexual. Y entonces cuando entrevistaban al productor, ¿qué piensa de esto? No, es que estos temas hay que ponerlos enfrente, hay que ser una televisión abierta, progresista, que lleve la realidad de lo que estamos viviendo. O sea, en la televisión abierta, que muchas veces se había contenido, hoy ya no, hubo un concurso de, como tipo Big Brother, que se llamó Los Famosos, ¿y quién ganó? A ver, ¿quién ganó? Una mujer trans, un hombre que se hizo mujer. Pero ¿qué dice Dios? Y creó, Génesis 1:27, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿cómo se encuentra el mundo? Cada vez peor. Yo veía en mis notas las cosas que comenté en aquel tiempo y no se parece a lo que estamos viviendo. Cada vez las cosas se van a poner peor en este y en muchos sentidos. ¿Por qué lo decimos con toda firmeza? Porque Cristo lo dijo. ¿Recuerdan Mateo 24:37? Miren lo que dice. Espérenme, ¿cómo vamos en tiempo? Vamos a acelerarle. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos esperan con gozo y esperanza ese día? Vendrá el Hijo del Hombre, pero fíjense cómo dice que van a ser esos días. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba la cosa en los tiempos de Noé? Génesis 6:5, para que nos demos una cuenta de cómo estaba y lo comparemos en cómo estamos. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo estaba la maldad? Era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11, fíjense cómo estaba. Y se corrompió la tierra delante de Dios. La humanidad. La palabra corromper, shahat, aquí significa depravación, pudredumbre, ruina, depravación moral. ¿Y no es lo que estamos viviendo? Como en los días de Noé. Dice, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. ¿No es lo que estamos viviendo ahora? Violencia por donde veamos. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, es decir, en depravación moral, pudredumbre, ruina, porque toda carne, o sea, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Regreso a Mateo 24:37 y 38. Dice, mas como en los días de Noé, donde la tierra estaba corrompida, llena de mal, de perversión, estaban los hombres dándose, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Fíjense, vamos a ver el versículo 38, si me pones solo el 38, versículo 38, por ahí está. ¿Qué dice Cristo que estaba pasando? Los hombres, la humanidad estaba comiendo y bebiendo. A simple vista, pues tú puedes decir, pues yo como y bebo.
O dice casándose y dándose en casamiento, y podemos decir, pues es normal, la humanidad siempre se ha casado, se ha dado en casamiento. Cuando dice la Biblia en el griego comiendo y bebiendo, habla de excesos, gula, glotonería, borracheras, etcétera, etcétera. Pero fíjense la parte que nos ocupa, casándose y dándose en casamiento. La palabra casándose en el griego viene de gameo, matrimonio. Y a simple vista no tiene nada malo casarse, pero la expresión griega habla de una acción continua. Gente que se casa, se divorcia, se vuelve a casar. ¿No es lo que estamos viendo? Hasta luego hay competencias, les preguntan a unos, ¿y tú cuántos matrimonios? Ya voy en el quinto, ya es mi quinta mujer. Órale, tú dices, ¿qué onda? Pero también dice dándose en casamiento, y aquí es muy interesante el griego porque es la palabra engamizo o egamizo, que significa algo fuera de lugar, un casamiento fuera de lugar. O sea, en la raíz habla de matrimonios fuera del orden, fuera del lugar, es decir, matrimonios que hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando yo prediqué sobre la homosexualidad hace 13 años, estaba recién la ley que permitía matrimonios en personas del mismo sexo en la Ciudad de México, Distrito Federal en aquel entonces. Y decíamos, esto va a llegar a todo el país. Ya está autorizado, aprobado en todo el país. Vean lo que sucede con la gente, la maldad. No están casándose y dándose casamiento, no vemos cada vez más divorcios, se casan, se rejuntan, se casan hombres con hombres, porque Cristo dijo en Mateo 24:12 que en los últimos tiempos, ¿qué pasaría con la maldad? Dice la palabra de Dios que se multiplicaría la maldad. Viendo Jesucristo lo que sucedería, porque Él sabe todas las cosas, nos advertía, se va a multiplicar la maldad. Estaba revisando el mismo notas porque había un libro que estaba retomando mucho peso en ese tiempo, aunque había sido escrito en aquel tiempo hace más de 30 años. Hoy podemos decir un libro que se escribió hace más de 40 años de un siervo de Dios. Poco hablo yo de libros que no sean la Biblia, pero este libro muy fundamentado en la Biblia que se llama, ahorita a ver si anoté el nombre, lo debo tener, se llamaba el libro La Visión. Este libro es de un autor, un pastor que acaba de morir hace unos pocos años que se llamó David Wilkerson. No sé si han oído hablar de David Wilkerson, hombre de Dios, predicaba la palabra, la sana doctrina, y hace más de 40 años dijo lo siguiente sobre la homosexualidad en un capítulo de su libro. Hay solamente dos fuerzas que contienen a los homosexuales y a la homosexualidad de entregarse completamente a su pecado y ser en la sociedad algo normal. Estos dos frenos, o sea, lo que él veía en aquel tiempo que frenaba que se desatara abiertamente la homosexualidad, dice, número uno, el rechazo de la sociedad. La sociedad rechazaba por un instinto natural, porque eso es contra naturaleza. El rechazo de la sociedad y número dos, las enseñanzas de la iglesia respecto a este pecado. Entonces él veía que hace más de 40 años, ¿qué está deteniendo? Que en Estados Unidos especialmente, pero ahora lo vemos en todo el mundo, ¿qué detenía que esto se explotara y fuera una epidemia? Porque así le llamó epidemia, viene una epidemia de la homosexualidad. ¿Qué lo detenía? El rechazo de la sociedad, la predicación de la iglesia. Pero dice él, cuando la sociedad ya no rechace esta práctica y los acepte plenamente y los estimule en su anormalidad, será el caos. Pero sigue diciendo, y cuando la iglesia ya no predique contra el pecado como el homosexualismo y los confronte con su pecado y llame al arrepentimiento, ya no existirá freno alguno para ellos, las compuertas estarán abiertas para que esta epidemia se extienda por todo el mundo. Y termina diciendo, hace 40 y tantos años, yo veo que estos dos frenos, el rechazo de la sociedad y la iglesia con su enseñanza, están a punto de caer.
y hoy podemos decir que han caído. Poco se predica de este tema, ya te lo prohíben en el YouTube, ya te lo prohíben por acá, los pastores, ¿para qué me meto en broncas? Países donde pueden ser sancionados económicamente, pueden ser apercibidos o incluso metidos a la cárcel, y mejor dicen de este tema, mejor no hablamos. Y yo ahorita podría decir, de parar, hablemos ¿de qué hablamos? De todos. ¿Ahí se oye bien? Ya. Miren, hay censura. Sí les conté de que un día estaba un pastor, sana doctrina, lo invitaron a predicar a una iglesia que para todo era el diablo, ¿no? Y ataban al diablo de aquí para allá. Entonces el pastor estaba predicando y él se dio cuenta que por un jalón se desconectó el cable. Pero por ahí empezó alguien: Satanás, reprendemos, quiere impedir la predicación en el nombre de Jesús, espíritu que quiere. No, dijo, no es un espíritu, conecten ahí el cable y ya. Bueno, estamos invadidos ya sucedió lo que Dios le dio sabiduría a David Wilkerson hace más de 40 años de que sucedería. Ya se ve como normal, o sea, en los programas de televisión ya hay homosexuales, conduciendo programas de televisión. Hace no mucho en Televisa, el horario estelar de la mañana del noticiero lo tenía un homosexual. Ya lo sacaron, parece que hubo mucha presión porque no prendió. ¿Cómo se llama este amigo? Ay, ¿cómo? No, es Loret, no. Es un cuate, pero bueno. Miren, según el INEGI, hace 30 años se preguntaba cuál era su orientación sexual y pues nadie decía, ¿no? Por ahí salían un 1%, no, poquitos. En el 2023, más de 7 millones de personas afirmaron abiertamente ser homosexuales, es decir, lesbianas, gays, o practicar relaciones sexuales distintas al matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Y de esos millones, seguramente muchos todavía se reservaron su derecho de decir su sexo o lo que ellos creen que es su sexo. ¿Qué más les puedo decir de cómo está el mundo? Pues cada vez peor, pero lo que es peor, la iglesia. La iglesia. No voy a hablar de la iglesia católica porque, bueno, la iglesia católica tiene además enseñanzas heréticas, pero está a punto de ceder al matrimonio de los homosexuales. Pero está sucediendo en iglesias cristianas o de corte cristiano. Por ejemplo, por darles datos, desde el 2015 la iglesia presbiteriana aprobó en su concilio el matrimonio entre personas del mismo sexo y está a punto de aprobar, o creo que ya aprobó, no encontré el dato, pastores homosexuales. La Asociación de Iglesias Bautistas del Sur el año pasado se dividió grandemente porque una parte importante aprobó. Fíjense, la Asociación Bautistas del Sur, una corriente cristiana fundamental, de valores bíblicos fundamentales, siempre apegada a la palabra de Dios. Bueno, una corriente importante se salió de la convención porque apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo y pastores gays y pastoras lesbianas. La Biblia nos hablaba de esto en Apocalipsis 2:18. Miren lo que el mensaje de Cristo a esta iglesia, porque esto está pasando en la iglesia del mundo, pues lo entendemos, pero ha entrado a la iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia inundada por la fornicación. Desde los púlpitos, aceptando este tipo de relaciones. Y te dicen: es que Dios es amor, es que somos inclusivos, es que no, a ver, nadie dice que se les maltrate, se les ofenda, pero sí que se les predique con claridad
cualquier conducta de pecado, incluido el homosexualismo. Aquí en la iglesia son bienvenidos todos, pues la iglesia está para predicarle a los pecadores, amén. Pero no vamos a callar temas para decir, ay, como viene una persona que es adúltera, no voy a hablar del adulterio. Ay, viene un cuate que es político, no voy a hablar de corrupción y de robo. Ay, viene, imagínate, entonces mejor no hablamos, ¿no? Entonces, bíblicamente, fornicación incluye al homosexualismo, porque fornicación, ya lo hemos estudiado, es cualquier relación sexual distinta al matrimonio delante de Dios entre un hombre y una mujer. De cualquier otra relación que me digas, es a la luz de la Biblia fornicación, ¿no? Algunos recordarán, pero la mayoría no estaban en ese tiempo, pero en aquel tiempo me encontré, fíjense, hace como 10, 12 años, en las redes sociales, todavía no estaba el WhatsApp tan fuerte, pero que me encuentro en el Facebook a un querido amigo de cuando éramos chavos en la escuela cristiana, en la escuela dominical de la iglesia bautista donde íbamos. Y me dio gusto porque era un amigo que tenía muchos años de no ver, o sea, hace 13 años tenía yo cuarentón, chavalo todavía también. Y entonces tenía yo creo que más de 20 años que no lo veía. Y cuando lo veo en las redes sociales, me emocioné y que le digo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Creo que le mandé un mail, ¿no? Todavía era más el medio de comunicación. ¿Cómo estás? ¿Sigues en el cristianismo? ¿Te casaste? ¿Qué? ¿No? Ya me regresa la respuesta y les leo más o menos lo que pasé, lo que me contestó. Me contesta él, ya el saludo, todo lo que ya se imaginarán. Dice, me casé, tengo esposa e hijos. Ay, me sigo reuniendo en una iglesia aquí en Estados Unidos. Soy diácono de la iglesia. Dije, gloria a Dios, diácono. Mi iglesia es una iglesia cristiana progresista. Pum, ahí ya cuando leí eso dije, ay, todavía no estaba el concepto tan claro como lo tengo hoy, pero me hizo ruido, progresista, pues ¿qué será? Pero ya me hizo ruido. La iglesia se llama United Church of Christ. Estoy peor que Peña Nieto. Le pregunté, le contesté, no, ya porque hasta ahí me dejó. ¿Qué es eso de la iglesia cristiana progresista? Y a ver, explícame. Y me empieza a explicar. Mira, fue una de las primeras iglesias que aceptó negros en sus congregaciones. Ustedes saben que en Estados Unidos había una discriminación racial. Tanto que las iglesias cristianas, había iglesias de negros e iglesias de blancos. Entonces, esta iglesia progresista fue de las primeras que aceptaron negros. Dije, gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas. Amén. Fue la primera iglesia, me dijo, en ordenar un pastor negro. Gloria a Dios. Ningún hombre debe ser impedido para el pastorado si Dios lo ha llamado, ni por su color, raza. Y luego dice, y fue la primera iglesia en ordenar mujeres como pastoras. Dije, bueno, o sea, te queda así como, pero sigue escribiendo. Y fue la primera iglesia en ordenar un pastor gay y casar personas del mismo sexo. Le escribí, sobra decir que le escribí, le cité 1 Corintios, le cité acá, le dije, oye, reflexiona. No, me dijo, es que he entendido, bueno, una serie de barbaridades. Pero cada vez más iglesias están en esa condición, mis hermanos. Fíjense hay una iglesia de corte multicultural, así se presenta esta iglesia en la Ciudad de México, porque esto no sucede solamente allá. Dice, es una iglesia multicultural con apoyo a las minorías sexuales. Y fíjense lo que dice su página. Muchas iglesias, es una barbaridad, de verdad, yo espero despertar un celo santo por predicar el evangelio y claramente contra el pecado, llamando a la gente al arrepentimiento. Fíjense lo que dice esta iglesia cristiana multicultural, que dice aquí que apoya a las minorías sexuales. Dice, muchas iglesias, dicen ellos, tanto católicas como protestantes,
tienen una idea muy pervertida de la homosexualidad. Ahora resulta que los pervertidos son ¿quién? Los que creemos lo que dice la Biblia. E incluso de la sexualidad humana en general. No obstante, gracias a Dios, las investigaciones científicas y psicológicas nos muestran lo normal que es la homosexualidad, sea femenina o masculina. En cuanto a la Biblia, expertos de las Sagradas Escrituras han demostrado que la Biblia no dice nada en contra de la homosexualidad. Sí se mencionan actos sexuales entre personas del mismo género en ciertas situaciones, pero es solo en unos 6 versículos de la Biblia. Y cuando uno estudia el fondo en su idioma original, hebreo y griego, cada uno de estos versículos y su contexto toma en cuenta la cultura de la época en que fue escrita. Se observa que en cada caso hay problemas en la traducción e interpretación. Se nota que en realidad no hay en ninguno de estos versículos una base para condenar la homosexualidad. Y siguen diciendo, esto es lo que a mí me dices, vean la perversión. Al contrario, creemos que nuestra sexualidad, sea heterosexual entre un hombre y una mujer u homosexual, es un regalo de Dios y algo que se debe celebrar dignamente. La Biblia incluye varias relaciones homosexuales y las menciona según su no explica cómo. ¿Saben cuál es la primera que menciona? Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí? La nuera que sigue a la suegra y le dijo, iré a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios. Dice, esa fue la primera relación lesbiana que la Biblia aprobó. Pero ahí va, David y Jonatán, que fueron unos amigos íntimos, que David lo amaba a Jonatán. Da coraje leerlo. Jesús y Lázaro, Jesús y Juan. Qué tremendo, mis hermanos. Es una iglesia que se dice cristiana y da los pasajes que tú los lees y obviamente, por supuesto que no. Y termina diciendo el texto de su página, podemos excluir la posibilidad de que esta relación fue más que platónica. En este caso habla de la de David y Jonatán, que fue una relación sexual también. Además, en los primeros siglos del cristianismo, la iglesia aceptaba a los homosexuales como hijos e hijas de Dios, y hay indicaciones incluso que sus uniones en la iglesia fueron bendecidas. Debemos denunciar esto, mis hermanos. Vean a qué grado la presión social, política, económica ha llegado a la iglesia. Detrás de esto, y lo veremos más adelante, está la Organización de las Naciones Unidas, grandes empresas y millonarios que a nivel global están ejerciendo una presión para que leyes en los países aprueben esto. Por eso están en contra de Argentina, que acaba de echar abajo varios de los beneficios que se les daba. Por ser homosexuales, ganabas más en un trabajo. Si decías que eres homosexual, lesbiana o gay, tenías deducciones de impuestos. Llegó el gobernante que hoy está, Javier Milei, y todo está cayendo. ¿Saben dónde está sucediendo también? En El Salvador. Nayib Bukele. Yo no estoy diciendo que estos dos hombres son cristianos o no. Estoy diciendo que están aplicando en base a verdades bíblicas leyes. Ahora, decir esto, predicar esto, nos va a meter en problemas. En la familia, en la escuela, en el trabajo. Va a haber persecución. Yo una vez tuve un problema en Facebook, se me aventó media familia de parte de mi papá, familia que no veo porque expuse cuando la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, 1 Corintios 6, 9 y 10, no saben, me dijeron retrógrada, hasta de lo que me iba a morir, pero Cristo dijo en Mateo 5:11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución por causa de ¿qué? De la justicia, de decir, de vivir y predicar la palabra de Dios. Si es por predicar la palabra de Dios, bienaventurado. Bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa, mi palabra, mi nombre, mis enseñanzas os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande
en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En fin, hay tantos casos, mis hermanos. Déjenme decirles, y con esto quiero terminar, lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a desarrollar las siguientes semanas. Romanos 1:18. No este pasaje en específico, pero vean lo que dice: porque la ira de Dios, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no tiene excusa para negar a Dios, simplemente ver la creación. Pues habiendo conocido a Dios, porque Dios se ha revelado a sus corazones en la misma creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24: por lo cual Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Creo que es claro eso. ¿Qué significa que una mujer cambió el uso natural? Una lesbiana. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, la relación de un hombre con una mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Déjenme leerles esos dos versículos en la versión Dios habla hoy. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han alejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Y nos vamos a enfrentar, por decir la verdad, a rechazo, burla y persecución. Miren, el otro día, con esto termino ahora sí, el presidente de la República dijo una verdad que me dio un gusto oírla de un presidente de la República Mexicana a todo México. Sucede que un día él estaba en un evento político y un hombre que ahora se dice mujer le dio un beso al presidente de la República. De hecho, esta mujer es un diputado, más bien este hombre es un diputado que hasta el nombre se cambió, hoy la ley lo permite, pero era un hombre, lo niegue, se haya cambiado, era un hombre. Al presidente lo bombardearon, misógino, porque dicen que hizo cara de fuchi, pero no, al otro día dijo algo que me gustó oírlo en la voz de un presidente. Fue lo siguiente, porque le cuestionaron: oiga, presidente, ¿cómo usted le dieron un beso? Y él dijo: es que todos están enojados porque un hombre vestido de mujer me dio un beso. Me dio gusto oírlo porque dijo una verdad absoluta de la palabra de Dios. Un hombre vestido de mujer le dio un beso, pero después me decepcionó. Las redes sociales lo empezaron a bombardear y al otro día pidió disculpas de haberle llamado a ese hombre vestido de mujer. No duró ni 24 horas la expresión correcta que había hecho. Le tuvo miedo a las redes sociales. No tengamos temor de hablar la palabra de Dios. Seamos valientes para enseñar
y veamos en los homosexuales y en cualquier pecador un hombre y una mujer que necesitan de Cristo. Que no haya en nuestro corazón coraje, enojo, nada, al contrario, un corazón de amor que por amor los confronte con su pecado. Amén. Ya veremos en 8 días más, pero como dice Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llamemos a la gente al arrepentimiento. Llamemos a la gente a que se arrepienta. No importa su pecado, si es homosexual, mentiroso, borracho, adúltero, afeminado, lo que sea, en la sangre de Cristo hay poder para perdonar pecados a todo aquel que se arrepiente. Eso es lo que tenemos que predicar. Nunca con un corazón de rechazo, de burla. Son hombres y mujeres que necesitan a Cristo. Ya si insisten en su pecado, pues quedarán, como dice aquí, que Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Pero no nos toca condenarlos, nos toca predicarles la palabra de Dios. Ya abundaremos más en 8 días, por hoy le dejamos aquí. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y meditemos en esto que hemos visto. La palabra de Dios es muy clara. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, homosexuales, borrachos, adúlteros, mentirosos, fornicarios, avaros, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llevemos este mensaje. El mensaje de Cristo no es salvación para todo el mundo, es salvación para todo aquel que en él cree. Y nos toca llevar el mensaje. Habrá quien crea y quien no crea, pero confrontemos a la gente con la gravedad del pecado. Digámosle con claridad que el pecado es tan grave que llevó a Cristo a morir en una cruz en el Calvario. Llamemos a la gente al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Tú que sabes si tu vecino, borracho, adúltero, homosexual, lesbiana, gay, lo que sea, un día entregará su vida a Jesucristo. Hay testimonios de todo tipo de pecadores. El tuyo y el mío es un testimonio de pecadores arrepentidos. Así es que no hay diferencia, el mensaje es el mismo. Vayamos y prediquemos el evangelio. Pongámonos de pie. Padre celestial, en medio de un mundo lleno de perversidad y de inmoralidad, nos has puesto como luz, como sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, no sirve más que para ser pisada y hollada por los hombres. Que seamos esa luz que lleve el mensaje del evangelio. Nuestro testimonio lo respaldará, pero que con toda claridad prediquemos a Cristo. Danos claridad para enfrentarnos a un mundo cuyo pensamiento, cuyas filosofías generalmente son contrarias a tu palabra. Que con firmeza, que con mansedumbre demos respuesta ante aquel que nos demande razón de nuestra fe, de lo que creemos. Usa nuestras vidas, Señor, pero que con toda claridad llamemos al pecado, pecado, y llamemos a los pecadores al arrepentimiento. Y si alguien en esta mañana que escuche este mensaje reconoce delante de Dios su pecado, el Espíritu Santo te ha convencido de tu pecado, no importa el pecado que sea, si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, hay perdón de pecados y vida eterna. A eso vino Cristo, a morir por los pecados. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Padre celestial, usa pues nuestras vidas para ser luz y sal en esta tierra, que seamos un freno en medio de la inmoralidad,
que ha inundado nuestra nación y la humanidad entera. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.